Bueno, creo que ya se está escuchando. Espero. Esto nada más lo hago como una probada, como un ensayo de lo que posiblemente cada uno de ustedes pueda decir en la presentación. Ya sé que es un poco tarde, pero pues mejor estar preparados, ¿no? Primero, pues ¿qué es la función pública, no? Vamos a empezar diciendo, somos el equipo tal y tal, conformado por María Regina Jáuregui, Cuauhtémoc Borgnios, eh, Carpio Larrea, Daniel Eusárraga, Adrián García y Eduardo Padilla. Y vamos a presentar el tema denominado la función pública. Quien ocupa un cargo público y no puede cumplir con sus obligaciones debe dimitir. Lo dice el libro de Miseo. En definición, la función pública es el conjunto de actividades concretas de interés público que desarrollan las instituciones del Estado mediante sus diferentes organismos. Son todas aquellas acciones que desempeñan al interior del gobierno para poderse desempeñar las acciones que vemos en materia de gobernanza. Es importante que no se confunda el término función pública con administración pública, ya que estos son completamente distintos. La función pública se encarga del interior, de la administración interior del Estado y la conformación de los organismos que administran la administración pública, lo cual quiere decir que es la administración al interior del gobierno en la que se define o se trata de manejar conscientemente los recursos y aprovechar de esta manera la realización de cualquier tipo de índole en las cuestiones y actividades al interior del gobierno. En México tenemos la denominación de la Secretaría de Función Pública, que consta, bueno, es una de las 19 secretarías de Estado que junto con la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal conforman el gabinete legal del presidente de los Estados Unidos mexicanos. La Secretaría es la encargada de diseñar, planear, ejecutar y coordinar las políticas públicas en materia de control interno, así como la evaluación gubernamental y su gestión. La importancia de la función pública es de acuerdo al artículo 37 de la Ley Orgánica Administrativa Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1976, que la función pública es indispensable para regular, controlar, evaluar la gestión gubernamental y sus resultados. En palabras sencillas, la función pública en México está a cargo de la Secretaría de Función Pública, la cual se encarga de administrar las acciones que llevan a cabo el interior del gobierno y funciona como una gerencia que trata de regular el trabajo y gasto de los servidores públicos. Así como esta misma se encarga de revisar el comportamiento de las y los encargados de las dependencias y secretarías de Estado gubernamentales, para verificar su apego al marco legal y constitucional de la nación. Esto quiere decir también que la Secretaría de la Función Pública es aquella que se encarga de velar por los intereses y la participación de todos los agentes y servidores públicos de una manera ética y moral. Así es como podemos decir que pues el administrador público está bajo la vigilancia de la función pública, la cual se encarga en todo momento de verificar en cierta manera si se está aprovechando realmente tanto los recursos como la función pública. Es así como dice aquí, la función pública es como una dependencia gerencial que se encarga de ver a todas las demás dependencias y secretarías gubernamentales, como la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Gobernación, para registrar sus actividades, así como para también tener un marco de cómo desarrollan estas mismas y también poder garantizar el cumplimiento de estas para que el Ejecutivo Federal pueda tener como base pues la información constante de cómo se está llevando a cabo el gobierno.
En otras palabras, el servicio público son todas aquellas actividades que realiza el ayuntamiento o la federación de manera uniforme y continua para satisfacer las necesidades básicas de la comunidad. Como nos dice en el pasado, bueno, regresándome un poco, como tip aquí también podemos dar en palabras sencillas que la función pública o la Secretaría de la Función Pública en realidad ya no debería de existir porque se planteó su desmantelamiento en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero sin embargo esta nunca se dio, o sea, nunca se dio el desmantelamiento, por lo cual pues sigue en pie funcionando, aunque pues no debería de haber funcionado, pero ahora junto con la Secretaría de contra la corrupción, bueno, es una dependencia separada, pero es contra la corrupción, eh, la Comisión Anticorrupción se encarga junto a la función pública de velar por los intereses nacionales ante las dependencias gubernamentales, así como para ver que el trabajo que están desempeñando sea el correcto. Ahora sí, pasando al servicio público, y ya una vez dicho que son todas las actividades que hace el gobierno para satisfacer la necesidad de la comunidad, podemos decir que como ejemplos de estas está la seguridad, la educación, la salud, el alumbrado, las vialidades, los museos y parques nacionales, los transportes, etc. Todo aquello de lo que el gobierno se hace cargo y administra. Como nosotros en el artículo 3 tenemos varios derechos principales que son los que se enlistan en los primeros 3 puntos, seguridad, educación y salud, el gobierno está obligado a proporcionarnos las herramientas necesarias para poder ejemplificar o desarrollar este tipo de acciones. Es así como tenemos escuelas privadas y escuelas públicas, pero las escuelas públicas son obviamente administradas por el gobierno federal. Igual, con nuestros impuestos pues, estamos pagando lo que es el alumbrado público, la creación de vialidades para nuestro uso, así como el mantenimiento de museos y parques nacionales, y pues de una forma pues también subvencionar un poco el transporte público en nuestras ciudades. Eso es de lo que se encarga más que nada el servicio público. Mientras que, ¿qué es un servidor público? Bueno, un servidor público es quien desempeña profesionalmente un empleo público. Los funcionarios participan en la administración pública y de gobierno y acceden a su condición a través de elección, nombramiento, selección o empleo. Podríamos decir que un funcionario, un servidor público, es toda aquella persona que se encarga jerárquicamente de un puesto al interior del gobierno, ya sea para pues cuestiones administrativas, logísticas o también de operativas. Esto para que dé un mantenimiento a una dependencia gubernamental, por ejemplo. En el caso de las acciones que desarrolla el gobierno municipal, pues está el rastro y la cobranza de los impuestos del predial. Los servidores públicos que trabajan cobrando ese tipo de cosas o empleados públicos se puede denominar como esa característica, ¿no? Ellos son los que manejan al interior la parte administrativa, operacional y de funcionalidad al interior del gobierno, así como todas sus dependencias, organizaciones e instituciones. Podríamos decir que un servidor público es tanto un trabajador de Pemex, bueno, un encargado de la dependencia de Pemex, como también un trabajador miembro de el gobierno o el ayuntamiento municipal, el gobierno estatal y el gobierno federal, así como pues todos aquellos dependientes del erario, ¿no? Y como dice aquí, se puede nombrar, elegir o seleccionar. En el caso de seleccionar o emplear a una persona, pues es el caso del empleado público, que lo vamos a ver a continuación. Bueno, pero las obligaciones de un servidor público son las siguientes: cumplir las funciones y atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño disciplina y respeto tanto a los demás servidores públicos como a los particulares. Esto nos quiere decir
que el servidor público tiene la obligación de manejarse con respeto y ética ante sus compañeros, sus subordinados y la gente a la que trate. Así como también este tiene la obligación de atender las instrucciones de sus superiores, siempre y cuando éstas sean acorde a la ley, o obviamente por obvias razones. Y también el presentar a tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y de intereses. Esto es en puestos de elección pública. Es, por ejemplo, un gobernador, un presidente municipal, un diputado, tanto estatal como federal, etcétera, puestos de elección, eh, tienen la obligación de presentar una declaración anual de su patrimonio y de los intereses que tienen con empresas o con diferentes tipos de programas para que pues se vea una situación clara de dónde está recibiendo el dinero, cómo lo está recibiendo y en qué casos el diputado, gobernador o presidente no pueden tener una visión clara porque tienen un conflicto de interés en determinado tema. Esto se podría explicar un poco con lo que pasó hace poquito, bueno, el domingo pasado, en donde las elecciones, bueno, perdón, no las elecciones, se dio la reforma eléctrica, la votación por la reforma eléctrica, en donde esta misma, al primer punto que se trató fue el conflicto de interés que tenían algunos diputados, como Margarita Zavala, que tenían tratos con empresas eléctricas españolas que se llama Iberdrola y por esta razón querían aplicar pues querían aplicarle una sanción para que no votara en la elección, bueno, en la elección sí, en la administración, bueno, en la votación para denominar la reforma eléctrica y en esta pues no se dio porque se determinó que la diputada no tenía conflicto de interés ninguno, así que ella pudo ejercer su voto. Es así que este es uno de los puntos clave en las obligaciones de un servidor público, además de otras tantas que se podrían mencionar. Y también dependen de su puesto y obviamente de la labor que desempeñen al interior del gobierno. En los tipos de cargos, hay tres tipos de cargos para un servidor público. Es los empleados públicos, los funcionarios y los altos funcionarios. El empleado público es pues todo aquel personal que trabaja al interior del ayuntamiento, del gobierno estatal y del gobierno federal. Estos pues son la primera línea en que se divide el gobierno, dado que pues son todas aquellas personas que trabajan al interior del Estado, bueno, del gobierno, perdón, en el que pues se desarrolla una función específica. Son contratados para desarrollar una función específica. Hablábamos anteriormente de todos los secretarios y personas que trabajan al interior de la cobranza de los impuestos. Estos son denominados empleados públicos, ya que no desempeñan como tal un cargo al interior del gobierno, sino que estos administran una parte, bueno, desempeñan una labor y administran una parte de las tareas cotidianas que se deben de ejercer al interior del gobierno. En cambio, los funcionarios, estos sí deben de disponer de un posicionamiento jerárquico y van desde un secretario inferior hasta un subsecretario de alguna dependencia estatal. Podríamos decir que un funcionario todavía sería el subsecretario de la Defensa Nacional, el subsecretario de Salud, el subsecretario de el subsecretario de la Función Pública y todos aquellos puestos inferiores a él, pero que son superiores a los de los empleados públicos. Van desde simples administradores hasta controladores, contralores y otro tipo de puestos desempeñados jerárquicamente. Podríamos decir que el empleado público es como todo aquel empleado general que trabaja al interior del gobierno, mientras que el funcionario tiene a su cargo a los empleados públicos para administrar alguna dependencia o alguna parte de pues el manejo gubernamental. Y siguiendo con esto, los altos funcionarios son aquellos secretarios
presidente, gobernadores y presidentes municipales o alcaldes que se desempeñan en una labor. Estos son designados por el representante ejecutivo, ya sea alcalde, gobernador o presidente, o si bien son elegidos de manera popular, como es los cargos ya antes mencionados. Estos pueden ir desde secretarios como el de la Suprema Corte, secretarios públicos como el de la Defensa Nacional, el de Economía, el de Hacienda, el de Cancillería, así como también jueces de la Suprema Corte de Justicia, también el presidente mismo y pues los demás diputados, miembros del Poder Legislativo, Judicial y Ejecutivo en las ramas de gobierno pertenecientes. El presidente de la República y su función administrativa. Según el artículo 80 constitucional, se deposita el ejercicio supremo del Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que se denominará presidente de los Estados Unidos mexicanos. Así como también menciona el artículo 90 de la Administración Pública que el Ejecutivo Federal representará a la Federación en los asuntos en que esta parte, por conducto de la dependencia que tenga a su cargo la función del Consejo Jurídico del Gobierno de las Secretarías de Estado, en los términos que establezca la ley. El presidente tiene la función de administrar tanto los recursos como las actividades que desarrolla su gobierno. Esto a través de las dependencias que pues ya hablamos que son llamadas Secretarías de Estado, como lo son la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y todas aquellas secretarías que administran una parte del gobierno. Él tiene a su cargo como principal eje pues las ramas que ya antes mencionamos. Su labor administrativa pues se trata de lograr la estabilidad en cuestión de pues y manejo de los recursos y manejo de la operatividad del gobierno. Es así como podemos decir que el presidente pues se encarga de administrar todo aquello que sea perteneciente al gobierno y a su administración. El presidente federal pues administra desde una simple construcción de un camino, de una carretera, de un tren, por este caso el Tren Maya o el Aeropuerto Felipe Ángeles, hasta pues también temas más delicados como la administración del ejército, de la marina y de todas aquellas dependencias en las que se derive su cargo. Aparte de que este pues también controla el presupuesto para las dependencias a las que tienes bajo su control. Hay una parte muy interesante del presidente que es la que controla todas aquellas pues sí, dependencias a las que se concentra una labor pública. Y podríamos decir que el presidente es como el CEO de la empresa llamada Estado. Este se encarga de administrar y de presentar iniciativas para el mejor funcionamiento de los recursos, tanto al interior de la nación como al exterior, representándola. Es igual lo mismo que hace un representante de una empresa. Rige el comportamiento de la empresa, trata de cambiar bajo, obviamente, riguroso cuidado del Consejo, que sería en este caso la Cámara de Diputados y de Senadores, así como la Suprema Corte de Justicia, pues el mantenimiento del Estado de Derecho y el mantenimiento pues de todo el aparato gubernamental, así como también toma decisiones a partir de todo esto para determinar cuál es el camino a seguir en su gobierno, así como las ideas, planes, proyectos e iniciativas que pretende hacer en los 6 años que dura según nuestra Constitución. Ahora, pasando un poco del presidente y hablando un poco más de su cargo, pues, ¿qué es un jefe de Estado, no? El jefe de Estado es el líder o cabeza que ejerce las funciones de representación del Estado. Es como la figura que representa al país ante las diferentes naciones y ante pues su propia nación. Es como la cúspide y la máxima organización política que ostenta y regula con una estructura jurídica la política propia. Esto es muy importante recalcar, el jefe de Estado no es lo mismo que el jefe de gobierno.
En muchas ocasiones el jefe de Estado puede tener o no las facultades administrativas del gobierno, como lo es aquí en México. Nuestro presidente sí tiene las facultades administrativas del gobierno, mientras que en Inglaterra, donde el jefe de Estado es la reina de Inglaterra, no tiene todas las facultades administrativas y solo se contemplan varias acciones que puede tomar en cuenta a través de su participación constitucional. En cambio, podríamos decir que el jefe de Estado pues es la representación máxima del gobierno ante la sociedad. Aquí en México es el presidente de los Estados Unidos mexicanos. En Estados Unidos es el presidente de Estados Unidos. En Inglaterra es la reina de Inglaterra. En España es el rey de España. Y pues así en determinados países, ¿no? Pero, ahora hablando del jefe de gobierno, el jefe de gobierno o jefe de ejecutivo es la persona que ejerce la dirección del poder ejecutivo y la responsabilidad del gobierno de un estado o una subdivisión territorial de este. El proceso de elección de jefes de gobierno varía de acuerdo al país y depende, entre otros factores, de la forma de gobierno utilizada. En el sistema canadiense, que es un sistema parlamentario, la persona que ejerce la jefatura de gobierno puede ser el primer ministro, el primer, canciller, el presidente del consejo de ministros, el presidente del gobierno, el Taoiseach. El caso de Birmania, el jefe de gobierno es el consejero de estado, etc. En el caso de Alemania, el jefe de gobierno es el canciller alemán. En el caso de Inglaterra, el jefe de gobierno es el propio primer ministro, que a diferencia del jefe de Estado, este sí cuenta con las facultades para administrar el gobierno. En el caso de México concreto, el jefe de gobierno de nuestro país es el mismo presidente, ya que sus facultades como jefe de Estado también son administrativas, aunque también existe un jefe de gobierno al interior de nuestro país, el cual es el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Como la Ciudad de México pasó de ser de una entidad federativa que era un distrito federal, pasó a ser una ciudad, pues el jefe de gobierno y como tipo gobernador que administra esa parte del territorio, pues se le denominó así, siendo este diferente al gobernador y diferente al presidente, ya que solo administra ese territorio en la forma territorial y pues en todo lo que engloba la administración pública, ¿no? También, a diferencia en otros países como Estados Unidos, el jefe de gobierno es aquel que representa el poder ejecutivo, como el presidente, pero también varias de sus obligaciones se dividen al vicepresidente de Estados Unidos. En este caso podríamos decir que el jefe de gobierno puede ser tanto el jefe de Estado como otra persona que se encargue de la administración. En el caso concreto que vemos aquí en la imagen, el primer ministro de Canadá es el jefe de gobierno, mientras el jefe de Estado pues es la reina de Inglaterra. Espero que esto les haya ayudado a repasar un poco. Gracias por su atención. Y pues mañana también damos otra repasada para tener un poco más claro pues este tipo de conceptos. Nos vemos y buenas noches.